Seguiremos en nuestros estudios esta noche en 1 de Pedro capítulo 2. Acompáñenme en sus Biblias a 1 de Pedro 2, capítulo 2. Si está usando ustedes la Biblia aquí en la iglesia es en la página 1287. Esta noche estaremos leyendo 5 versículos juntos, versículo 13 hasta 17, perdón. Escuchemos a la palabra de Dios vivo. Está pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor, sea rey como a superior, sea a los gobernadores como por él enviados para ver venganza de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Yo supongo que debemos ser un poco consolados del hecho de que la naturaleza humana no cambia tanto desde generación en generación, aun siglo a siglo. Estamos hablando esta noche de sumisión a autoridades civiles y Alexander Nisbet era un ministro en Escocia desde casi 400 años y en este pasaje, hablando de este pasaje en su comentario, dice esto, dice, este es un deber que aun los piedosos tiene un poco de prejuicio contra. Yo me pregunto si hubiéramos decidido anunciar un estudio bíblico aquí en la iglesia y en nuestro anuncio anunciaremos que vamos a reunir aquí juntos, abrir las escrituras para aprender más sobre ser mejores sujetos al Estado. Yo supongo que no necesitamos un cuarto grande para tal estudio bíblico. A lo mejor ni necesitaremos una mesa grande para tal estudio y no emocionaré tanto a la gente, estoy adivinando. Pero así que debe ser presionado sobre nosotros con mucha frecuencia. Yo creo que es lo que encontramos en las páginas de escrituras. Escuchamos enseñanza de ese tema de Jesús mismo. Escuchamos enseñanza de ese tema por Pablo y también aquí de Pedro sobre este tema. Así que estamos empezando aquí en 1 de Pedro 2, un poco una pequeña sección, podríamos decirlo, la sección de sujeción, una sección en que vamos a ser llamados algunos de nosotros a ser sujetos a otros de nosotros, sujetos a autoridades civiles, siervos sujetos a maestros, mujeres sujetos a maridos. La sección de sujeción o sometimiento, yo creo que lo que aprendemos de esa sección es que a Dios le importa cómo te relacionas con los demás. A Dios le importa cómo te relacionas con los demás. Esas conexiones que nosotros tenemos en la vida y para nosotros que nos relacionamos unos al otro bien, bajo o en diferentes situaciones, es importante a Dios que nos relacionemos uno con el otro correctamente, es algo que es importante a Él. Así que esta noche vamos a encontrar que a Dios le importa claramente. A Dios le importa claramente en cuanto a cómo nos relacionamos a las autoridades civiles. Y vamos a ver 4 cosas esta noche que podemos sacar en nuestro pasaje. Y la primera de esas 4 cosas es que esta orden tiene amplitud. Es muy amplio. Tiene amplitud. Así que tú escuchaste Pedro hablándonos aquí en versículo 13 a estar sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor. A veces la palabra es estar sujetos o ser sometidos
A veces somos llamados simplemente a obedecer, pero todos básicamente significan la misma cosa, la misma idea. Así que es la idea que encontramos por todas partes en las páginas del Nuevo Testamento. Así que, ¿qué significa? ¿Qué significa someter o ser sujeto a? Doriani es profesor del Nuevo Testamento. Él nos da estas palabras, yo creo que son de ayuda. Él dice a someterse o sujetarse en lenguaje bíblica es arreglar la vida de uno bajo la autoridad o guía de otro. Arreglar la vida bajo la autoridad o guiar o autoridad de otro. Así que mientras pensamos en toda esa doctrina, toda esa enseñanza de yo ser sujeto a las autoridades civiles, nosotros tenemos enseñanza de eso por Jesús, de Jesús. Entregan a César las cosas que son de César. Pedro habrá escuchado eso de la boca de nuestro Señor. Den a César lo de César. Y tenemos luego esta enseñanza que hemos leído de Pablo. Romanos 13 será un pasaje bien conocido a nosotros. Empieza así que cada persona sea sujeta a las autoridades que gobiernan, porque no hay ninguna autoridad sino de Dios, y las autoridades que existen son asignados por Dios. Sean sujetos, sométanse, entregan a César, den a César las cosas que son de César. Ahora no solamente tenemos órdenes, sino también tenemos ejemplos en las Escrituras. Podríamos ver al Antiguo Testamento, y pensar en José viviendo en Egipto, y lo vemos a él sometiéndose a las autoridades que estaban sobre él en Egipto. Podemos pensar en Daniel viviendo en Babilonia, otra vez, usualmente sometiéndose a las autoridades en lo que él fue dicho, lo que decían que tenía que hacer. Podemos pensar en Jeremías, la enseñanza que él da a Israel, como mientras ellos han sido conquistados por los babilonios, y todavía hay un poco de lucha que está pasando ahí. Jeremías exhorta a la gente a dejar sus armas y obedecer a los de Babilonia, quienes fueron enviados por Dios a hacer un castigo, una disciplina del Señor. Así que hay esta doctrina, más bien ese deber de sometimiento a autoridades civiles, está en todas partes de las Escrituras, y es amplio, incluye cosas como debemos respetar a las autoridades, no simplemente obedecerlas, sino respetarlas. Eso lo vemos en versículo 17, por ejemplo, honrar al rey. Hay respeto que debemos mostrar. Hay obediencia que debemos mostrar también. Hay impuestos que pagarse. Lo siento a tener que avisarles de esto, pero si sigues leyendo en Romanos 13, eventualmente dice Pablo, pagan impuestos. Costumbre a costumbre. Impuestos, obediencia, honor. Es un orden amplio, y también vemos que también incluye lo que podríamos llamar los magistrados grandes y magistrados mayores y menores. Aquí habla de rey o emperador, pero también habla a ellos quienes son siervos al rey, a gobernadores. Así que él está desglosando por nosotros que usualmente hay varios niveles de autoridades que gobiernan, y solamente porque des a un sometimiento o sirves a rey, el emperador o el hombre más grande, no significa que podrías o puedes ignorar a las autoridades bajo su autoridad. Podemos pensar en los diferentes niveles o autoridades que tenemos nosotros. A lo mejor tenemos más que otros porque tenemos un sistema federal, también un sistema estatal y también un sistema local. Tenemos varios niveles de autoridades que nos gobiernan. Aquí Pedro está exhortándonos, animándonos que nos sometemos correctamente a todos. Entonces, aquí está Pedro animándonos de esta forma, ¿no? Y una cosa que creo que es muy común para nosotros cuando hablamos de ese tema es meternos en la maleza y hacer la pregunta hipotética, ¿no? Yo creo que a los hombres en particular nos encanta ir por allá. ¿Qué
¿Qué pasa si nos ataca China, no? Y conquista un parte. ¿Hasta dónde vamos a permitir que seamos parte de guerra, de una guerra contra ellos, antes de tener que reconocer la autoridad de los nuevos conquistadores? Algo así. Ese tipo de preguntas muy hipotéticas que a veces pensamos, a lo mejor hay un lugar para hablar de eso, pero Pedro nos enfoca en lo que está por delante de nosotros y nos anima, nos exhorta a que nuestro estado de fábrica, que sea uno de respetar y obedecer y someternos a tales autoridades civiles que Dios nos ha dado, un orden que tiene amplitud, un orden amplio. Segundo, este orden lleva fuerza, es un orden fuerte. Un pasaje, aquí 5 versículos nada más, y 4 de esos versículos hay referencia al Señor en 4 de esos versículos. Versículo 13, está sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor. Versículo 15, porque esta es la bondad de Dios. Debemos hacer eso. Versículo 16, como siervos de Dios. Versículo 17, en medio de estas relaciones humano-humano, debemos temer a Dios. Entonces lo que nos dice esto es que todo el peso, la gloria de Dios está atrás de esto, a someternos. ¿De dónde vino la idea del gobierno civil? Bueno, es la idea de Dios. Y es la buena dádiva de Dios al hombre. Recordamos las palabras de Cristo cuando estuvo delante Pilato y dice, tú no tienes autoridad sobre mí. Si no tendrías autoridad sobre mí si no te fuera dado desde arriba de Dios. Está reconocido que Pilato tiene una autoridad correcta, le es dada de Dios. Así que esto me hace pensar que tú y yo debemos probablemente hacer un lugar más grande, importancia más grande, gratitud hacia gobierno civil y los poderes que Dios ha colocado sobre nosotros en nuestra situación actual, porque tú y yo tenemos más razón para dar gracias porque tenemos un sistema de gobierno que nos permite más libertad que muchos lugares y que indruye menos en nuestras vidas que muchos, y esto es una buena dádiva de Dios. Esta es para ser bendición a nosotros y de hecho más allá de eso, para ser gobernados no por hombres, sino ser gobernados por sentido, por una constitución, por ser gobernados por ley. Es una gran bendición a un pueblo. Eso es algo que debemos tomar tiempo para dar gracias a Dios. Dios ha proporcionado por nosotros así. En la providencia de Dios, usualmente, aun un mal gobierno, usualmente es mejor que ningún gobierno, porque lleva, a cierto grado, lleva los propósitos de Dios. Y lo vemos esto en el fin del versículo 14, que ¿cuál es el propósito del gobierno? Bueno, su propósito es castigar a los malhechores y alabar a los que hacen bien. Para leer en capítulo 13 de Romanos, Pablo usa el mismo lenguaje, hasta usando las mismas 2 palabras, castigar y alabar. Castigar a los malhechores y alabar a ellos quienes que hacen bien. Así que Pedro enfatiza ese pasaje pequeño con esos recordatorios constantes del propósito. Está haciendo por el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que tú y yo somos llamados a hacer. Es obedecer. Obediencia realiza los propósitos de Dios para nosotros. Es esa orden. Su orden no debemos tomarla ligera. Algunos de nosotros, quienes somos, yo creo que en un lugar de autocontrol, una forma positiva de decirlo así, una forma rebelde, si quiere decirlo negativo, una forma negativa, necesitamos tener cuidado de eso, que no menospreciemos a las autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros en la esfera civil. Encontrar que estemos luchando no solamente contra el hombre, sino contra Dios en el proceso. Este orden lleva
fuerza. El nombre del Señor está atrás de eso. Yo creo que está detrás de ese mandamiento, ese orden, el nombre del Señor, para recordarnos que Él está aquí para ayudarnos a obedecer. A lo mejor algunos de nosotros, creados en entornos en que autoridades faltaban respeto, pero en Cristo tú eres rico, tú tienes poder para andar en novedad de vida, para andar en los mandatos y ordenanzas de Dios. Y aquí su mandato, su orden es someterte a las autoridades que están sobre ti. Esa orden, ese mandato lleva fuerza, tiene fuerza. Y luego una tercera cosa aquí, esa nos lleva a lo que queremos decir esta noche. Esa orden lleva oportunidad, lleva consigo oportunidad, trae consigo oportunidad. Eso es lo que Pedro resume todo su acercamiento a esto, todo su acercamiento a, ok, ¿cómo podemos nosotros como cristianos pensar nosotros mismos en esta etapa, ese tiempo malo? ¿Cómo es que nos pensamos nosotros mismos mientras vivimos en este mundo? Y él lo dice tan simplemente al decir, resumido, haz lo bueno, hazlo bien, haz lo bueno. Versículo 15, porque es la voluntad de Dios que haciendo bien, al hacer bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y a lo mejor recordarás que Pedro dice algo similar. La semana pasada hablamos de hacer buenas obras delante de los hombres, la semana pasada. Y esta frase de hacer lo bueno, hacerlo bien, viene repetido muchas veces en los versículos que vamos a ver en el futuro, en las semanas que vienen. Habla de siervos con sus maestros haciendo bien. Habla de esposas con maridos incrédulos, de ella haciendo bien. Y nuestra relación uno entre otro, uno contra otro en la iglesia, haciendo bien en el mundo, haciendo bien. Es muy simple, ¿no? No hay una ecuación de álgebra aquí en cuanto a la vida cristiana. No hay nada tan difícil que tenemos que averiguarlo o descubrir cómo hacerlo. Pedro lo hace muy simple. Aquí es una situación para mí. ¿Cómo puedo yo hacer el bien en esta situación particular? ¿Cómo puedo yo hacer bien en cuanto a la autoridad civil, en cuanto a mi empleador? ¿Cómo puedo ser yo bien en cuanto a mi esposa, mi marido? ¿Cómo puedo ser yo bien donde sé que me encuentro yo? Y la forma que Pedro habla de esto aquí, él dice, este es el antídoto de, pues, ¿cuál es la enfermedad? Pues la enfermedad es que hay gente, hombres insensatos en el mundo que van a decir cosas ignorantes sobre el cristianismo, que van a estar haciendo acusaciones falsas. Va a haber malas ideas en cuanto al cristianismo. Habrá asunciones hechas en cuanto de ti como cristiano. Y tu respuesta a esas cosas no es argumentar o ganarles de una forma, sino hacer el bien. Responder no tanto con tu boca, sino con tus obras. Y claro, estas falsas acusaciones y presunciones llevan mucho tiempo con nosotros en la iglesia primitiva. Hubo muchas acusaciones directas, ¿no? Por decir que el pueblo de Dios celebraba la cena del Señor. Los cristianos fueron acusados de ser caníbales y es ese cuerpo quebrado por ti, porque se hablaban como hermanos y hermanas. Fueron acusados de incesto porque llamaban a Jesús Señor. Fueron acusados de ser traición contra el Estado. Tertuliano a lo mejor fue su primer
apologista cristiano viviendo los años 100 hasta 200, escribió una apologética para la fe cristiana y él enfrenta esas diferentes acusaciones y él responde a cada uno. Y no solamente responde a la falsa acusación, sino sigue al decir que cualquier nación, cualquier imperio debe desear sujetos cristianos, porque los sujetos cristianos son los mejores sujetos, deben ser los mejores ciudadanos. Son ellos quienes oran por sus líderes, son ellos quienes obedecen las leyes de la tierra donde viven, son ellos quienes pagan sus impuestos, son ellos quienes viven vidas rectas y virtuosas de beneficio a cualquier pueblo. Ellos son quienes van a hacer bien a los más pequeños en nuestra ciudad. Así que en cada manera, esos son los tipos de personas que debes querer en tu país. Y yo pregunto a ustedes, ¿es lo mismo de nosotros? ¿Podemos nosotros decir lo mismo de nuestras propias vidas como ellos quienes somos sujetos a este gobierno en particular, y estado en particular? Podemos decir, este lugar es un lugar bendecido a tener la gente como nosotros. Una gran oportunidad. El bien se destaca. El bien es notado. Imagínense en un mundo de reuniones del concilio de una ciudad. A lo mejor hemos visto esos tipos de reuniones en la ciudad y todo lo demás. Mucha gente portándose mal en público, ¿no? A tener un cristiano que parece, él o ella, puede ser que esté tan preocupado o molesto como las otras personas, pero llegar al micrófono y mostrar respeto hacia las autoridades que están sentados ahí delante de él o ella, a mostrar respeto y honrar a ellos, orar por ellos, a buscar el bien de ellos, quienes han sido puestos en lugares de autoridad, sin importar cualquier partido político de cual sea, sin importar cuánto están en desacuerdo con sus políticos, y puede ser profundamente si estemos de desacuerdo, sin embargo hacer todo lo posible a honrarle y respetarles para hacer bien. Es una oportunidad. Y Pedro tiene más que decir aquí sobre esto al versículo 16. Él habría otra luz sobre este tema. Dice, como libres. Y no como teniendo la libertad como por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Puede imaginar que él le estaría respondiendo a mala enseñanza, respondiendo a gente, cristianos que dirían, mira, yo soy parte del nuevo reino, yo soy ciudadano del cielo. Entonces Cristo se murió para librarme de esos tipos de obstáculos civiles, y no tengo que obedecer y no tengo que pagar ya no más. La libertad es una de esas palabras un poco difícil, ¿no? Y yo creo que nosotros como americanos podemos ver qué tan difícil es. Nos encantan las libertades nuestras y aún así vemos que cuanto constantemente es una vista incorrecta de libertad, una vista incorrecta lleva no a libertad sino a esclavitud. Y una mala perspectiva de libertad no lleva a servicio, sino a licencia y todo tipo de pecado y maldad. Pero Cristo no vino para librarnos para que pequemos más fácilmente. Él no vino para librarnos para que ahora podremos ser inmunes a cada obligación y responsabilidad. Cristo vino para librarnos para que podamos estar libres a vivir por Él.
¿Y qué significa vivir por Él? Significa una vida de servicio, como Jesús mismo nos dio el ejemplo de uno que no vino para ser servido, sino para servir. Cristo nos ha dado libertad para que nosotros podremos servir. Martín Lutero llega al corazón de esa paradoja y es en realidad una paradoja aquí porque él dice muy bien, dice, el cristiano a un lado es un Señor perfectamente libre, el Señor de todo libre, sujeto a nada, y a la vez un cristiano es un siervo perfectamente sujeto a todos. Es esa paradoja aquí. La paradoja aquí me recuerda a mí lo que Pablo tiene que decir a los corintios. En la iglesia en Corintia hay algunos siervos y probablemente algunos libres, y algunos eran maestros también, los dueños, y al siervo o esclavo él dice, pues nunca olvides que tú eres libre. La libertad que tú tienes en Cristo eres de verdad libre. Y luego a la persona libre, al dueño, dice, nunca olvides que por la gracia de Dios tú has sido hecho esclavo, siervo de Jesucristo. Ahí está la paradoja. Y Pedro dice, este debe ser mantenido en mente mientras piensas en tu libertad en Cristo y regocijas en la libertad que tú has sido libertado, salvado de la esclavitud de pecado, y nunca olvides que tú has sido salvo de la esclavitud de pecado para que estés libre a vivir en servicio a Jesús y en servicio a todo lo que nos llama a ser. Así que sí, somos libres. Nuestra ciudadanía no se encuentra en este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Pero esto no me permite a mí decir inmunidad diplomática tengo. Soy yo sujeto a los poderes que hay aquí ahora mismo, y mi libertad en Cristo me hace un siervo contento de Cristo. Y porque Él me anima a servir a los demás, voy a servir a los demás como esclavo de Dios. Yo no sé dónde primera vez encontré esto, pero alguien ha escrito que hay 3 respuestas incorrectas que el cristiano toma hacia el mundo. O luchamos contra el mundo, o estamos en contra del mundo, nos conformamos a ello, o luchamos, o nos escondemos, o nos conformamos. Y creo que podría ser el primero, es lo más prevalente entre cristianos en nuestro día, en que sí nos enojamos con la cultura, lo que está pasando ahí, y nosotros nos enojamos con los políticos y compramos la mentira de que lo más importante en lo político y la libertad civiles que podremos ver desapareciéndose poco a poco. Decidimos que esas son las cosas que debemos valorar más que nada. Y ese llega a ser su propio tipo de esclavitud, la perseguida de tales libertades y el mantenimiento de esas libertades a todo precio, y llega a ser algo más importante, llega a ser un tipo de esclavitud. A la vez dejamos a nuestro estatus único como cristianos y empezamos a tomar las armas del mundo en vez de las armas espirituales que el Señor Jesucristo nos ha dado. Así que Pedro nos revela todo eso, nos explica todo eso y dice, miren, vean toda la oportunidad que tenemos para hacer bien y traer gloria a Dios mientras vivimos nuestras vidas delante del mundo. Mucha oportunidad. Pero luego hay una última cosa aquí para decir, completando lo que dice Pedro aquí, lo que enseña Pedro aquí es esto. Este orden contiene
límites. Esta orden contiene límites. Versículo 17 nos resume muy bien nuestros deberes aquí. Debemos honrar a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. Y algunas de esas cosas serán resumidos o mencionados nuevamente en versículos que están por ver. Esa palabra honrar, veremos que los esposos deben mostrar honor a su esposa. Y en los versículos adelante vamos a ver ese amor hacia los hermanos. Pedro nos va a hablar de eso otra vez. Así que cortesía y respeto deben ser mostrados a todos. Si tú no has visto nuestro catecismo menor y ver lo que nos tiene que decir en cuanto a cómo oramos a los superiores, inferiores y la gente en igual con nosotros, es lo que Pedro está hablando aquí, honrar a todos. Todos tenemos la imagen de Dios, así que todos merecen nuestra cortesía y respeto. No menospreciamos a nadie. Y debe de haber un afecto hacia la iglesia. No meramente nos honremos en la iglesia, sino nos amemos uno al otro. Y tememos a Dios. Pero vean que esto no es lo que es dicho en cuanto al rey. Él recibe el mismo trato como todos, como toda la gente. La misma palabra, honrad a todos, honrad al rey. Y yo creo que es aún más fuerte que esto. Creo que Pedro está haciendo un argumento sutil aquí contra, pues, ¿quién fue el rey en esos tiempos? ¿No? El emperador fue Nerón. Y si tú tuvieras una moneda, esa moneda hablaría del señorío que César tenía. Y yo creo que Pedro está haciendo un polémico sutil contra la adoración del emperador. No solamente en versículo 13, sino también no solamente en versículo 17, ni solo también en versículo 13. Esa palabra traducido instituciones o ordenanzas humanas es una palabra que muchas veces traducido en el Nuevo Testamento criatura humana, ordenanza humana. Así que podemos traducir esa palabra, esa frase, está pues sujetos a toda ordenanza, criatura humana por causa del Señor. Luego especifica cuáles criaturas tiene en mente y cuál es la primera criatura humana de que habla. El emperador. El emperador es una criatura humana y él debe ser honrado como hombre. Así que necesitamos escuchar eso también, ¿no? Porque yo he hablado con los de nosotros quienes podríamos despreciar a las autoridades civiles, pero siempre habrán ellos quienes suelen hacer como dioses a las autoridades civiles y ese igualmente es malo. El cristiano nunca puede hacer equivalente a la voz del hombre a la voz de Dios. Y si estamos tratando con un presidente, o senador, o gobernador, o alcalde, con quien sea, estamos tratando con autoridad relativa, no última autoridad. Si estamos tratando con Dios, podemos darle sumisión sin límites, lo que Él diga, lo hacemos y podemos hacerlo sin cuestión, porque Dios es quien pide. Pero con el hombre siempre es un asunto no de sin límites, sino con límites, autoridad con límites. Nuestros antepasados, yo creo que trataron con eso también. Pueden pensar en Samuel Rutherford, Lex Rex, donde hablaba de los órdenes leales o magistrado correcto como esos que debemos obedecer. Magistrado, los mandamientos que están según la ley. Y es fácil ser perezosos en nuestro pensar y seguir el corriente y
meramente escuchar, oír, hacer lo que nos dice sin pensarlo, pero no somos permitidos esta conveniencia, ¿no? Tenemos que ser pueblo que piense. Hay límites a la autoridad civil, hay esferas de su soberanía que el gobierno civil tiene. Algunos de ustedes van a recordar el libro el Escondite, la historia de aquel libro sobre la familia Tembuni, un evento en particular. Ese ministro reformado que estaba visitando de lejos y se estaba quedando con la familia Tembuni fue sorprendido a descubrir que la familia Tembuni estaba involucrado en el esconder y de ayudar de los judíos a quienes estaban siendo cazados y matados por los nazis. Y él los enfrentó sobre eso y dijo, tenemos que obedecer a las autoridades. Son los señores de la tierra. Y el señor Tembum respondió con sabiduría, nosotros obedeceremos a la ley más alta de Dios. Este mandamiento tiene límites. Así que mientras pensamos en esas cosas esta noche, ¿y qué tan agresivos podemos ser? Estar que tenemos un Dios en quien podemos confiar y completamente, y Él es nuestra autoridad última, y le damos a Él obediencia sin cuestión y sumisión sin límites. ¿Qué tan agradecidos, contentos podemos ser que si viviéramos bajo una autoridad civil cuyo yugo fuera pesado, que podremos volver a un Salvador que tiene un yugo ligero? Nosotros tenemos tal Salvador en Cristo Jesús, ¿no? Y para nosotros, al acercarnos a Él, no encontramos que nuestro yugo es hecho pesado con Él. Sin embargo, encontramos nuestro servicio a Jesucristo significa libertad. Y podemos dar gracias por esto, que tengamos un yugo tan fácil en Cristo. Y podemos encontrar gozo en nuestro servicio a Él y a nuestro prójimo por causa de Cristo. Él vino para servirme a mí, Él vino para servirte a ti. Por causa de Él y mi amor a Él, yo estoy aquí para servir también. Que el Señor nos muestre gracia en esto, y que obre en nosotros tu gracia más y más para que conozcamos a nuestro Salvador, para que lo amemos más y que sirvamos porque Él nos sirvió a nosotros también. Que busquemos juntos al Señor en la oración. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Nuestro Dios lleno de gracia, te damos gracias que nos has bendecido en cada manera, nos has dado a nosotros las autoridades civiles, el gobierno, nos has dado el Estado para promover lo bueno y para castigar lo malo. Le damos gracias a nuestro Dios que nos has dado beneficio personalmente, que nosotros hemos experimentado paz más grande, seguridad más grande, hemos experimentado prosperidad más grande, mayor prosperidad por causa de este regalo, y damos gracias por esto, Padre, y pedimos que podremos responder con obediencia y sumisión y honor a ellos quienes has puesto sobre nosotros en estas cosas. Padre, pedimos que podremos regocijarnos más en conocer a Cristo, en conocer la libertad que tenemos en Él. Señor, que nosotros como gente libre en Cristo, con gozo nos pongamos el yugo de servicio para los demás y en hacerlo que podremos hacer bien hacia y para todos los con quien tengamos contacto. Ayúdanos a ser bendición, Padre, al mundo a nuestro alrededor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.